Bueno, pues mientras que vais firmando, yo quisiera dar la palabra a Francisco Javier Illana. Vamos a culminar la parte académica, digámoslo así. Ahora veremos a ver si la visita se realiza o no. En principio parece que no va a llover, parece, pero no lo tengo claro. En cualquier caso, vamos a terminar con esta sesión académica. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, creo que ha sido bastante fructífera y además me remito a estos intermedios, a estos descansos, donde también seguimos, gracias a la aportación de José Miguel Delgado Barrado, pues seguimos aportando, seguimos aprendiendo y sobre todo, bueno, pues llenándonos de conocimientos en torno al papel del Ejército, de la Marina o en este caso, bueno, a esas nuevas poblaciones, que ese capítulo sin duda pues es más que interesante y del cual pues podemos hablar bastante. Francisco Javier Illana nos va a hablar de capitanes a señores de vasallos, el ascenso social de la familia Escobedo entre Córdoba, Martos, Nápoles y Perú. Hemos hablado del Ejército y de la Marina en determinadas zonas de la provincia de Jaén, desde la Sierra de Segura a Bailén, Úbeda, ha salido también Torres, la capital y, por supuesto, bueno, pues teníamos que culminar con la ciudad que nos acoge, que es Martos. Y de esa manera, pues va a ser Francisco Javier Illana el que nos va a dar luz sobre este territorio en torno al siglo XVIII, que es el que estamos estudiando. El doctor, reciente y flamante doctor Francisco Javier Illana López, nació en Torredonjimeno en 1995, es investigador postdoctoral del área de Historia Moderna de la Universidad de Jaén y profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén. Su formación académica se compone de grado de Geografía e Historia por la Universidad de Jaén, máster en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cantabria y Universidad de Santiago de Compostela, máster en el profesorado de la Universidad por la Universidad de Jaén y doctor por la Universidad de Jaén. Su carrera investigadora ha estado ligada casi toda ella a la Universidad de Jaén, así como al CSIC. Ha sido becario y colaborador e investigador con contrato asociado del Grupo de Investigación del Área de Historia Moderna de la Universidad de Jaén, becario del Instituto de Historia del CSIC, investigador predoctoral del Ministerio de Universidades con contrato de FPU y finalmente investigador postdoctoral del Área de Historia Moderna de la UJA, al frente de cuyo departamento está José Miguel Delgado Barrado. Sus líneas de investigación principales giran en torno al régimen señorial en Andalucía, sobre todo en el Reino de Jaén durante la Edad Moderna, así como el régimen feudal en los reinos de Nápoles y Sicilia durante este mismo periodo histórico. Precisamente hoy nos va a hablar sobre el ascenso social de familias de militares a través de su titulación como señores. No obstante, también ha investigado sobre procesos de fundación de poblaciones en España e Italia durante la Edad Moderna. En la línea con el grupo de investigación al que pertenece, en el área de Historia Moderna de la UJA. A este respecto, es miembro de varios proyectos de investigación, como la fundación de las nuevas poblaciones de Sierra Morena en el siglo XVIII. Y asimismo dirige como investigador principal un proyecto sobre las poblaciones fundadas por Carlos V en la Sierra Sur de Jaén durante el Renacimiento. A estos temas ha dedicado más de una veintena de publicaciones en forma de artículos en revistas y capítulos de libros, así como la participación en unos 50 congresos y seminarios en España, Italia, Polonia y Argentina. Y en la actualidad está terminando su primer libro sobre señorío y vasallaje en el Reino de Jaén durante la Edad Moderna, que verá la luz a finales de este año. Así que, Francisco Javier, muchísimas gracias por tu participación y adelante con tu exposición. Bueno, buenos días. Como ya ha dicho mi presentador, Vicente, soy Javier Illana y soy doctor en Historia Moderna por la Universidad de Jaén. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Asociado de la UNED de Jaén, a Vicente, a Manuel, el permitirme, haberme invitado a estar aquí esta mañana en este curso de extensión universitaria, que es encomiable, ¿no?, la labor que realiza la UNED, no solo en esta provincia, sino en toda España. Bueno, la ponencia que les voy a presentar procede de una parte de mi tesis doctoral que, como ya he dicho, leí, defendí el año pasado y que me dirigió el profesor José Miguel Delgado Barrado, que está por ahí al fondo. Esta
La ponencia que les voy a presentar se trata de una de mis líneas de investigación en la actualidad, que es el ascenso social en la España de la Edad Moderna, en este caso aplicado a las familias militares. Lo vamos a ver a través de la familia Escobedo, que fue una familia de militares que, gracias a sus servicios políticos y militares a la monarquía española entre los siglos XVII y XVIII, lograron ascender socialmente hasta entrar en el grupo de la nobleza, hasta entrar en el estamento privilegiado. Obviamente la elección no es aleatoria, ¿no? Cuando me invitó Vicente, me decía, me proponía hablar de algo relacionado con Marto. Bien, la elección de la familia Escobedo obviamente se debe en que fue la familia más poderosa de la oligarquía marteña entre los siglos XVII y XVIII y de la que yo les voy a hablar. Como punto de partida, vamos a hacernos una pregunta. ¿Era posible ascender socialmente dentro de la España moderna? Bien, hasta no hace muchos años era una verdad dogmática que en la sociedad estamental no se podía ascender y pasar del estamento no privilegiado al estamento privilegiado. Es decir, como si hubiera una barrera infranqueable entre ellos, ¿no? Esto todavía lo leemos hoy en los libros de texto, en los que aparece que un individuo que naciera en el tercer estado, como se decía en la época, en el pueblo llano, hijo de pechero, que se decía entonces, jamás en su vida podría ascender hasta penetrar dentro del grupo de la nobleza. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Esta visión fue desechada en los años 70 del siglo pasado a la luz de historiadores como Domínguez Ortío, como Tomás y Valiente, que demostraron que en la Edad Moderna el dinero permitía al individuo y a su familia ascender socialmente hasta titularse noble. Desde esos tiempos a esta parte, la historiografía ha enumerado diferentes vías, estrategias de ascenso social que permitían a una persona posicionarse mejor dentro de la sociedad estamental y entre las cuales les señalo aquí las principales. En primer lugar, el servicio a la corona era un requisito indispensable para todo aquel que aspirara a un mejor estatus social del que tenía por nacimiento. Este servicio podía darse a distintos niveles, ¿no? Hablamos de servicio político, de servicio militar, etcétera. En segundo lugar, los enlaces matrimoniales eran otra estrategia de ascenso social que permitía a un individuo gozar de un mejor estatus del que tenía por nacimiento. Hemos de partir de la base de que estamos en una época en la que el matrimonio no era como hoy un sacramento fruto del amor entre dos personas. No, el matrimonio en la Edad Moderna es meramente un contrato entre dos familias, fruto de intereses escondidos, etcétera, etcétera. Pues bien, hubo infinidad de individuos que a través de matrimonios con la nobleza, a través de matrimonios con familias de altos cargos militares, etcétera, etcétera, consiguieron emparentarse con poderosas casas nobiliarias de la época, como ahora veremos en el caso de los Escobedo. Tercero, el vestir hábitos de las órdenes militares. El compañero Álvaro Moreno señalaba antes esa importancia de las órdenes militares. ¿Qué eran las órdenes militares en la Edad Moderna? Mejor dicho, ¿qué fueron las órdenes militares en la Edad Media? Fueron instituciones caballerescas, ¿no?, que colaboraron con los monarcas durante la Reconquista, durante la conquista cristiana. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? Una vez que ha terminado la Reconquista, ¿en qué se convirtieron las órdenes militares? Como ha dicho el compañero Álvaro, básicamente en instituciones elitistas. Ser caballero de Santiago, ser caballero de Calatrava, era meramente un honor, un privilegio más, un estatus social al que se podía aspirar en la época. En cuarto lugar, la fundación de mayorazgos. Los mayorazgos, para quien no lo sepan, era una institución propia de la nobleza en la Edad Moderna y que tenía como finalidad la preservación del patrimonio familiar. Cuando una persona fundaba un mayorazgo en su hijo mayor, significaba que toda la herencia pasaría a su primogénito en lugar de disgregarla entre todos los hijos y así generacionalmente entre todos sus herederos, de manera que el núcleo del patrimonio familiar pasara de generación en generación sin disolverse. Pues bien, la fundación de mayorazgo también es un elemento propio de la nobleza y también se va a dar en esta familia de militares que vamos a ver ahora. Quinto, hemos de señalar también la fundación de capillas y de capellanías costeadas por estos individuos. Hablamos de la fundación, de construcción de capillas dentro de la iglesia que tenían como finalidad el enterramiento de los miembros de esta familia generacional. El sitio de tener un lugar destacado dentro de la iglesia donde enterrarse era, al fin y al cabo, otro elemento de estatus social en la época, ¿no? En sexto lugar, la compra de hidalguía. Tal vez este sea uno de los mejores exponentes de cómo se podía acceder al estamento privilegiado a través del dinero en la Edad Moderna. ¿Qué era la hidalguía? La hidalguía era el estatus más bajo dentro de la nobleza, pero el que era hidalgo era noble.
los Austrias, durante el reinado de los Austrias, se vendieron hidalguías, se vendieron títulos. Una persona podía solicitar a la corona un título de hidalguía, comprarlo a través de un precio y titularse hidalgo. Y, por supuesto, en línea con lo anterior, hablamos de la venta de señorío y de títulos nobiliarios. Esto consistía en la venta de pueblos, de territorios, de la corona, que se vendían por parte de la corona a un individuo y que pasaban a ser parte de su territorio, de manera que el individuo se titularía conde, duque o marqués de ese pueblo, de ese territorio comprado a través del dinero. Pues bien, todas estas son las principales de las estrategias que permitían a un individuo, a una familia, ascender socialmente hasta titularse hasta alcanzar un título nobiliario en la época, y todas ellas las vamos a observar en la familia Escobedo de Martos que nos ocupa. Pero antes, por seguir contextualizando un poco, vamos a citar diferentes ejemplos de todo esto que hemos mencionado hasta la presente aquí en nuestro territorio, aquí en el Reino de Jaén. Esto es, algunos casos de familias jiennenses, militares o no, que alcanzaron un título nobiliario a través de todas estas estrategias de ascenso social que les he mostrado. Sin duda alguna, el mejor ejemplo que tenemos en el Reino de Jaén y casi que en toda Castilla es Francisco de los Cobos, ¿no? De quien ya se habló ayer. ¿Quién era Francisco de los Cobos? Un hidalgo de Úbeda, de cuyo pasado apenas sabemos nada, y que llegó a ser secretario del emperador Carlos V, fruto de una trayectoria política excepcional, etcétera, etcétera. Pero socialmente, ¿quién era Francisco de los Cobos? No era nadie, no tenía un título nobiliario, y lo decían de él en la corte, como he leído por ahí en documentación. ¿Qué va a hacer Francisco de los Cobos? Pues Francisco de los Cobos va a emprender esa carrera social hasta adquirir el título nobiliario. Caballero de Santiago, comendador mayor de León, se casó con la marquesa de Rivadavia para titularse junto a ella marqués, fundó con ella un mayorazgo y compró varios pueblos del Reino de Jaén, Sabiote, Canena, Torres, etcétera, sobre los que se tituló señor. Finalmente, no ya él, pero sí su hijo, Diego de los Cobos, recibió finalmente el título de marqués. Otro ejemplo, más en la línea militar que nos ocupa, es el de los Cuevas Benavides, los que fueron marqueses de Bedmar. Alonso de la Cueva de Benavides, caballero de la Orden de Santiago, hizo sus galones en tiempo de Carlos V, en la Guerra de las Comunidades, en las campañas de Túnez, de la Goleta, etc. Posteriormente sería designado virrey y capitán general de la Armada Española en Orán, luego pasa a Nápoles, en fin, una carrera que no viene al caso. Pues bien, en paralelo a toda esta carrera militar, emprendió una carrera social a través de todos esos hitos que les he marcado. Caballero de Santiago, compró una villa, la villa de Bedmar, sobre la que él se tituló señor, y 2 generaciones después, su nieto, que es este que tenemos aquí, otro militar, aunque luego se dio la carrera eclesiástica, se tituló marqués de Bedmar. En fin, son casos de todo esto que yo les decía. Pues bien, podemos citar otros muchos casos, los tienen aquí, pero no vamos a entrar en ellos. Los Vázquez de Salazar, que fueron señores del Mármol, Salcedo Maldonado, la familia Salcedo, señores de Noalejo, los Fernández de Córdoba y Mendoza, judeoconversos de la ciudad de Jaén, que se titularon conde de Torre y Quebradilla, los Sanvítores de la Portilla, judeoconversos de Burgos, que vinieron a Jaén huyendo de su pasado judeoconverso y que aquí lograron cristalizar en la sociedad titulándose marqueses de la Rambla, en fin, un largo etcétera. Bien, y así, después de presentado todo este contexto general sobre las estrategias de ascenso social y sobre la creación de esa nueva nobleza en Castilla durante la Edad Moderna, vamos a aterrizar en el caso que nos ocupa, el de la familia Escobedo. Lo que les voy a presentar en esta ponencia no es una historia lineal de este linaje, es decir, no voy a ir uno por uno por los miembros de esta familia, narrándoles la vida de cada uno de ellos, sino que al contrario quiero presentarles unas reflexiones transversales. Quiero presentarles unas reflexiones a través de las cuales veremos cómo los Escobedo se aprovecharon de todas estas estrategias de ascenso social entre los siglos XVII y XVIII, de manera que en el transcurso de unos 2 siglos pasaron de ser meros militares a ser nobles titulados ya en el siglo XVIII. Pues bien, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿quiénes son los Escobedo? ¿De dónde venían? Cuando uno estudia tratados genealógicos de la nobleza en la Edad Moderna, es frecuente encontrarse con expresiones como esta que les pongo en pantalla. La casa de Escobedo es de los solares más antiguos y nobles que hay en las montañas de Burgos. Sus solares fueron el castillo del lugar y el mismo lugar de Escobedo, en el Valle de Carriedo, y el Palacio de Montpía, en el lugar de Bezana, jurisdicción de Santander, etcétera, etcétera. En otras palabras, estas familias en ascenso solían legitimar a su linaje afirmando que sus orígenes debían estar en el norte de la península,
porque en el norte de la península, en tierras vascas, cántabras, asturias, donde empezó teóricamente la Reconquista, ¿no? De manera que se solían presentar como descendientes de aquellos conquistadores que habían venido desde Asturias, desde Cantabria, para luchar durante la Reconquista. En el caso de esta familia que nos ocupa, decían proceder del lugar de Escobedo, un pueblo cántabro que todavía hoy existe en plenos Montes Pasiegos. Esto realmente es bastante frecuente, ¿no? El hecho de que las familias cojan su apellido del pueblo, del territorio en el que proceden, sobre todo en el marco de la Reconquista, en la Baja Edad Media, cuando salían de su pueblo, de su ciudad natal y se desplazaban a otro espacio, se cambiaban su apellido de origen, que en el caso de los Escobedo no sabemos cuál es, y se ponían, adoptaban el apellido a partir de la población de la que procedían. Pues bien, el primero de esta saga decían que debía ser un tal Pedro de Escobedo, que en el siglo IX luchó supuestamente en la Reconquista, al servicio de los monarcas Ordoño I, Alfonso III, en fin. Es esa típica invención de la memoria genealógica que se hacía, que estas personas necesitaban hacer para dar respuesta a cuáles eran sus orígenes, ¿no? En una sociedad en la que la genealogía pesaba tanto. Pero, al margen de toda esta invención que les digo, el primer individuo del que sí que tenemos noticias fehacientes es un tal Diego de Escobedo que a principios del siglo XVI residía en Córdoba. En la genealogía, en esta en concreto de la que les he leído un fragmento, en la genealogía se decía que este habría sido el primero que en el servicio de los Reyes Católicos vino a la Guerra de Granada, después se afincó en Córdoba, nada más lejos de la realidad. Este personaje, como he contrastado a través de otra fuente, en concreto de los expedientes de limpieza de sangre de su hijo, este personaje nació en Córdoba, era cordobés, por lo tanto, nada de que viniera de las montañas cántabras, ni nada de eso. Pues bien, en esta instancia, este Diego de Escobedo fue quien ganó su ejecutoria de hidalguía. ¿Recuerdan cuando hablamos de esas ventas de hidalguía, de que los Austrias, ya desde Carlos V, permitieron la compra de los títulos de hidalguía? Este personaje compró a Carlos V su título de hidalguía, para titularse hidalgo, dando ese primer paso en la carrera social de la familia. Por ello, decía que el primero del que tenemos noticias fehacientes, precisamente el primer documento que tenemos en referencia es esa hidalguía que fue comprada por este Diego de Escobedo en tiempo de Carlos V. Pues bien, el primer aspecto al que debemos atender son las trayectorias militares y políticas de los miembros de esta familia durante toda la Edad Moderna. Los Escobedo constituyen el prototipo de familia, de élite, dada al mundo de la guerra, pero también integrada en los grupos de poder políticos de sus ciudades. Esto se sintetiza muy bien en esta genealogía que les ponía, de la cual les sigo mostrando fragmentos, cuando aparecen fragmentos como: fue gran soldado, sirvió muchos años, pasó en Brindisi, reino de Nápoles, donde fue castellano del castillo de Galípoli, que es este castillo que les pongo en pantalla, en el antiguo reino de Nápoles, en la región de Bari, ¿no? De Terra di Bari, y que se decía así del capitán Pedro de Escobedo, que efectivamente sirvió entre tiempos de Felipe II y de Felipe III en esta región italiana. O bien, también hay otro fragmento: fue este caballero de los mejores y más valientes capitanes que tuvo el señor Felipe IV, etcétera, etcétera. Cómo se describía a don Fernando Francisco de Escobedo Enríquez, que fue capitán general del Yucatán. Si analizamos uno a uno los miembros de esta familia, podemos observar con mayor detenimiento esas trayectorias políticas y militares de las que les hablaba. Entre los Escobedo, en el siglo XVII vamos a encontrar a numerosos capitanes, maestres de campo, coroneles y otros altos mandos militares en Castilla, Flandes, Nápoles e incluso en Indias, como ahora veremos. Un ejemplo lo vemos en esta sucesión que les muestro entre bisabuelos, abuelos, padre e hijo. El capitán Pedro de Escobedo, nacido en Córdoba, el primero que tienen en la imagen, nacido en Córdoba, pasó, como he dicho antes, al reino de Nápoles entre tiempo de Felipe II y de Felipe III, donde sirvió como capitán y castellano de la fortaleza de Brindisi, en Bari. Su hijo, Diego de Escobedo y Gallego, nacido allí, en Brindisi, en Italia, pasó a Flandes, donde ejerció el cargo de maestre de campo general. Un maestre de campo general en Flandes era, suponía, para que me entiendan, estar al frente de un tercio, estar a cargo de un tercio de los famosos tercios, ¿no? Estando solo por debajo de un capitán general.
A su vejez retornó a Castilla y el cargo de maestre de campo pasó a su hermano menor, Diego de Escobedo Enríquez, quien también, como digo, llegó a ser maestre de campo como lo había sido, su hermano y como lo había sido su padre. El hermano menor de todos ellos, Fernando Francisco de Escobedo, nunca llegó a ostentar este cargo de maestre de campo en Flandes y optó por marcharse a Indias, donde llegó a ser capitán general del Yucatán. Finalmente, el cargo de maestre de campo pasó a un sobrino del anterior. En fin, ven cómo se suceden generacionalmente en estos altos mandos militares durante todo el siglo XVII, constituyéndose como una verdadera dinastía militar estos Escobedo. Otro ejemplo que podemos citar de estas trayectorias militares, ya en el marco cronológico que ocupa este curso, en el siglo XVIII, es el de la sucesión de los primeros condes de Cazalla, título que llegaron a ostentar los Escobedo, como ahora veremos. Jorge María de Escobedo, tercer conde de Cazalla, fue coronel del Regimiento Provincial de Jaén y brigadier de los Reales Ejércitos durante el reinado de Fernando VI. Su hijo primogénito fue Manuel de Escobedo, también conde de Cazalla, y desempeñó cargos militares, sobresaliendo el de coronel de los Reales Ejércitos, como lo había sido su padre, ya en tiempo de Carlos III. El segundo hijo, Jorge de Escobedo y Alarcón, se dio más a la política que a las armas, llegando a ser superintendente del Perú, a quien ahora veremos. El tercer hijo fue comandante del tercer batallón de infantería de Guadalajara. Finalmente, el último, José de Escobedo y Alarcón, teniente coronel de los Reales Ejércitos y capitán de la compañía de granaderos. En fin, una familia netamente militar al servicio de Fernando VI, de Carlos III y de Carlos IV. Pero, como decíamos, los Escobedo no son solamente militares, sino que también son oligarcas urbanos dados al desempeño de cargos políticos, lo que en la época se denominaba oficio. Si continuamos observando las trayectorias de los miembros de esa familia, veremos también cómo se fueron introduciendo paulatinamente en la vida política de todas aquellas ciudades y villas por las que pasaron a lo largo de sus generaciones. Aquí en Martos, sin duda, el caso más representativo es el de don Diego de Escobedo Enríquez, que llegó a ser regidor y alcalde mayor perpetuo de aquí de la villa de Martos y también regidor perpetuo de la ciudad de Baeza. Para que me entiendan, en la época, un regidor dentro de un concejo sería o equivaldría a lo que hoy llamamos un concejal en un ayuntamiento, ¿no? Eran los miembros que componían el concejo, el ayuntamiento. En la época, hablábamos antes de la venalidad, los cargos de regidores se vendían. La propia monarquía, la propia corona, vendía un cargo de regidor de manera que una persona podía comprar una regiduría, una concejalía, que diríamos hoy en día, la podía comprar, desempeñarla toda su vida, dejársela a su hijo, nieto, etcétera. Menos mal que todos los políticos de hoy todavía no lo saben o no lo han descubierto, ¿no? El caso es que este Diego de Escobedo compró una regiduría en Martos, llegó a ser regidor perpetuo de Martos, llegó a ser alcalde mayor perpetuo también de Martos. El alcalde mayor era la persona en territorios señoriales, como este que nos ocupa, delegada del señor, delegada del comendador para impartir justicia. Si ayer se hablaba de los corregidores, que decían que el corregidor era la representación del rey en la ciudad de Realengo, el gobernador o el alcalde mayor era la representación del comendador, del señor, en los territorios señoriales como el que nos ocupa. Pues bien, regidor perpetuo de Martos, alcalde mayor perpetuo de Martos, pero hasta más, gracias a su matrimonio en Baeza, casó con doña Luisa Matea de Cabrera y Viedma, mujer, hija del patriciado baezano, heredó de su suegro otro oficio de regidor perpetuo allí en la ciudad de Baeza, por lo cual se tituló también, como digo, regidor de Baeza. Todo ello muy complejo, pero nos sirve para ver cómo los individuos de esta familia, a la vez de su carrera militar, se hicieron fuertes en el gobierno de sus pueblos, en este caso de aquí de Martos, ¿no? Sobresaliendo pues, como los principales dentro de la vida política de sus pueblos. En absoluto es el único miembro de los Escobedo que desempeñó oficio de regidor, aunque sí el mejor ejemplo. Podemos citar también ya en el siglo XVIII a don Manuel de Escobedo y Alarcón, conde de Cazalla, que casó con doña Juana Lanz y Montserrat, residente en la Villa y Corte de Madrid, razón por la cual se trasladó su residencia a Madrid, donde igualmente compró un oficio de regidor, de manera que él y sus sucesores fueron todos ellos regidores de Madrid entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pero el papel de los Escobedo en el servicio político a la corona de los Austrias y de los Borbones no se reduce solamente a desempeñar oficios de regidores en los ayuntamientos de las ciudades, en los concejos. Van más allá del plano local y rastreando la genealogía de esta familia
encontramos a individuos que formaron parte de las instituciones de gobierno de la monarquía de los Austrias y de los Borbones. Ya hemos hecho referencia a ese papel de los Escobedo en tiempos de Felipe II y de Felipe III como militares en el reino de Nápoles. ¿Recuerdan aquel Pedro de Escobedo que fue castellano del castillo de Bari? Pues bien, un hijo suyo, de nombre Diego de Escobedo, no es el mismo Diego de Escobedo Enrique que acabamos de ver antes, es otro Diego de Escobedo. Un hijo suyo no regresó a Castilla ni tampoco se fue a Flandes, como veíamos que hicieron sus hermanos, sino que este se introdujo en la vida política del reino de Nápoles y fue ascendiendo hasta que llegó a ser miembro del Consejo Colateral de Nápoles a mediados del siglo XVII. El Consejo Colateral era en Nápoles la institución que gobernaba el reino de Nápoles al servicio de la monarquía junto con el propio virrey. Pues bien, en este sentido, como les digo, llegó a ser miembro del Consejo Colateral de Nápoles. Mención aparte hemos de hacer al conocidísimo Jorge de Escobedo y Alarcón, individuo que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII. Hijo y hermano de militares, este se decantó por la carrera política después de haber estudiado en el Colegio Mayor de Salamanca. Pasó a India, comisionado por Carlos III como oidor en la audiencia de Charcas, en el Virreinato del Perú. Allí fue ascendiendo, escalando meteóricamente en el Virreinato del Perú y con un impresionante crecimiento político. Fue corregidor del Potosí. Ojo, esto no es baladí. En el Potosí estaban las principales minas de plata de India. La cantidad, o sea, el poder económico que llegó a tener este Jorge de Escobedo y Alarcón a mediados del siglo XVI, pueden imaginarse cuál fue. Fue también visitador general del Perú y finalmente superintendente del Perú. Ello le llevó incluso a tensiones con el propio virrey, de manera que el propio Carlos III, por mediación de José de Galvez, de quien hablábamos ayer, ¿no? De manera que José de Galvez tuvo que mediar, de manera que el propio monarca, el propio Carlos III, en esta cédula, vemos que tuvo que mediar en el asunto y delimitar cuáles eran las atribuciones del virrey y de Jorge de Escobedo como superintendente. Es, bajo mi punto de vista, el mejor ejemplo del poder que llegaron a alcanzar estos Escobedo. En fin, recapitulando, con estos ejemplos queda claro quiénes fueron los Escobedo. Estamos hablando de una familia de militares, fundamentalmente, que entre finales del siglo XVI y durante todo el XVIII sirvieron a los Austrias y a los Borbones desde distintos mandos como capitanes, maestres de campo o coroneles, tanto en Castilla como en Italia, en Flandes o en India. Hemos hablado de Perú, de Yucatán, etc. Pero, al mismo tiempo, algunos de sus miembros también se dieron al servicio político a la monarquía. Un servicio político que observamos a distintos niveles, tanto en el plano local, en ciudades, en los ayuntamientos, en los concejos de ciudades, villas, como en el plano cortesano, desempeñando cargos de consejeros, corregidores, intendentes u otros que hemos visto en Nápoles o en Perú. Pues bien, llegados a este punto, después de haber observado lo que los historiadores llamamos las trayectorias familiares, nos vamos a centrar ahora en aquello que denominamos las estrategias de ascenso social. Dicho de otro modo, vamos a dejar a un lado todos estos servicios militares y políticos a la corona para analizar cómo los Escobedo lograron paralelamente adquirir un mejor estatus social hasta que lograron obtener un título nobiliario. Para ello se aprovecharon de todas esas estrategias de ascenso social que enumerábamos al principio de la conferencia, recuerdan, y que ahora observaremos una a una. La primera de ellas es el matrimonio. Como ya les decía antes, partimos de que en la Edad Moderna el matrimonio no era tanto el sacramento que consagraba el amor entre dos personas, sino meramente un contrato entre dos familias fruto de los intereses de ambas partes. Y así fue hasta bien entrado el siglo XIX. De ello se aprovecharon infinidad de individuos en la España moderna que a través de esta vía se titularon con hijas de condes o de marqueses, de oligarcas urbanos o de altos cargos militares, cuya finalidad era meramente emparentarse con casas nobiliarias o, en cualquier caso, con familias poderosas. Si atendemos a las políticas matrimoniales de los Escobedo que nos ocupan, vamos a ver que estas van en 4 direcciones. En primer lugar, como militares que eran, enlazaron con otras familias militares de su entorno, tanto en Castilla como fuera de ella. Un ejemplo lo vemos aquí, se lo he puesto, el caso del matrimonio entre Pedro de Escobedo y Apolonia Galego, una napolitana, que era de la que se decía en la documentación que era hija del capitán Bernardino Galego, principalísimo de aquel reino de Bares, castellano del castillo de Bali y de Juana Tucho, natural de la dicha ciudad de Brindisi. Por lo tanto, matrimonian con familias de altos cargos militares, no solo aquí, sino en esos otros espacios, Italia, India, por lo que van pasando.
También se casan, matrimonian con otras familias de la oligarquía urbana, del poder ciudadano, por ejemplo. Diego Ignacio de Escobedo y Osorio, que casó con Elvira María Serrano Ponce de León, procedente de una de las familias más poderosas de la oligarquía jienense, la de los Ponce de León, que eran parientes de los señores de la Guardia, etcétera, etcétera. En tercer lugar, en el mejor de los casos, también se desposaron con hijas de la nobleza titulada. Si observamos desde los primeros miembros de esta familia, que es el Diego de Escobedo que veíamos en Córdoba, que ganó su hidalguía en tiempo de Carlos V, este casó con Ana María Clavijo de los Ríos, que en la documentación se decía que era hija de la casa de los señores de Fernán Núñez, de los futuros duques de Fernán Núñez. O el caso del matrimonio entre María Antonia de Escobedo con Diego Coelho Torres y Portugal, de la casa del conde de Villardón Pardo, 24, regidor, vecino de la ciudad de Jaén, otra de las casas poderosas de la nobleza de Jaén en el siglo XVI y XVII. Y, por supuesto, se casaron con miembros de la propia familia. Es decir, los Escobedo siguieron prácticas matrimoniales endogámicas, casándose entre ellos. Esto, en absoluto, es una práctica que sea exclusiva de esta familia. En la Edad Moderna saben que se ha hablado muchísimo de esa endogamia de los Austrias. La realidad es que toda la nobleza en la Edad Moderna se casaban dentro de la propia familia y esto tenía dos finalidades. Primera, la conservación del linaje. En esa sociedad en la que la genealogía, el linaje, era algo de tanto peso, se casaban entre ellos para preservar su linaje. Pero también, por supuesto, para preservar el patrimonio familiar, para que el patrimonio de la familia se quedara dentro de la propia familia y no se disgregara. Un ejemplo, por ejemplo, de esta endogamia lo vemos aquí. Pedro de Escobedo Enríquez se casa con Juana de Alboz Enríquez, de quien se dice en la documentación que son primos hermanos. Tienen a dos hijos, y Alonso Ventura de Escobedo Enríquez, que casan con diferentes mujeres, y un hijo de un matrimonio casa con una hija del otro matrimonio, de manera que el heredero es, tanto por vía materna como paterna, heredero de la familia Escobedo. ¿Qué pasa con esto? Que el patrimonio del mayorazgo que había fundado pasa íntegro a este último y el patrimonio familiar no se disgrega. ¿Vale? Por lo tanto, los Escobedo también matrimoniaron entre sí y lo vemos claramente en este ejemplo. Pues bien, dentro de estas estrategias matrimoniales quiero destacarle algunas uniones que a mi juicio fueron trascendentales para la promoción social y para el ascenso de esta familia de militares. La primera es esa boda, que les pongo en primera, entre Diego de Escobedo y Gallego y Leonor María de Alboz Enríquez. ¿Quién era esta mujer? Que se produjo a principios del siglo XVII. Era la hija del gobernador de Marto, del alcalde mayor. Decíamos que el gobernador era la persona que impartía el máximo poder en la encomienda, delegado del comendador. Este matrimonio fue el motivo por el que los Escobedo se instalaron en Marto. Los Escobedo no se instalan en Marto hasta principios del siglo XVII, en tiempo de Felipe III. Diego de Escobedo y Galego, que había nacido en Nápoles, como hemos dicho, se casa con una hija del gobernador marteño y viene a vivir a Marto. Justo en ese momento es cuando, por su cercanía a la encomienda, al gobernador y, por ende, al comendador de Calatrava, van a experimentar todo ese ascenso del que yo les hablaba. No voy a verlos todos, nos vamos a este último, el matrimonio ya en el siglo XVIII, entre Jorge María de Escobedo y Serrano y María Antonia de Alarcón y Montalvo, que era señora heredera del señorío de Pozuelo. ¿Qué motivó esto? Que los Escobedo, a través del matrimonio con la titular de este señorío, se titularan también señores de Pozuelo, de Alarcón, en Madrid, y generacionalmente, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, todos ellos fueron señores de Pozuelo. Pues bien, dejando a un lado ya estos asuntos, bueno, recapitulando, queda claro que los Escobedo utilizaron los enlaces matrimoniales como estrategia para mejorar su estatus social, no cabe duda, ¿no? Otro rasgo distintivo que confirma el meteórico ascenso social de esta familia es la titulación de sus miembros como caballeros dentro de una orden de caballería en la sociedad estamental de la Edad Moderna. Entre los Escobedo vamos a encontrar a caballeros de la Orden de Santiago, de la Orden de Calatrava, de la Orden de Carlos III, pero también de la Orden de San Juan, que como saben es la orden de caballería portuguesa. Ahora veremos por qué. Bueno, para ello, a este respecto, he trabajado con algunos de los expedientes que se realizan cada vez que un individuo aspira a ser caballero de una orden militar, que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Si ven en la pantalla, tenemos el expediente de caballero de Diego de Escobedo y Gallego en 1623 y el de Jorge de Escobedo y Alarcón un siglo después, en 1789.
Pues bien, nos preguntamos, ¿de qué órdenes militares se titularon caballeros los Escobedo? Lo vemos en este gráfico, por hacer un poco de historia cuantitativa. Resulta lógico que la mayoría de ellos fueran caballeros de la Orden de Calatrava. ¿Por qué? Residen en Martos. Martos, en la Edad Moderna, era, en palabras de la época, la cabeza, la capital del partido de Andalucía de la Orden de Calatrava. Es decir, de todos los pueblos calatravos de Andalucía, Martos era la capital, entre comillas, la cabeza del señorío calatravo en Andalucía. Era la villa más importante de la Orden de Calatrava en los 4 reinos de Andalucía, ¿no? Pues bien, dado que ellos están integrados en la oligarquía marteña, resulta lógico que casi la mitad de ellos se titularon caballeros de la Orden de Calatrava. Pero también, como ahora veremos, hay miembros de la Orden de San Juan, de la Orden de Santiago o de la Orden de Carlos III. Pues bien, la Orden de Santiago, como decía mi compañero Álvaro antes, era la orden de caballería castellana de mayor prestigio en la Edad Moderna, a la que solamente podían aspirar los más poderosos. Bien, dentro de los Escobedos, ¿quiénes se titularon caballeros de Santiago? Pues obviamente los que hemos visto que alcanzaron esos altos cargos militares y políticos dentro de la monarquía. Es el caso de Diego de Escobedo y Gallego, aquel que decíamos que nació en Bari, donde servía a su padre como capitán, y que llegó a ser maestre de campo general en Flandes, recuerdan, pues este se tituló caballero de la Orden de Santiago en tiempos de Felipe III. También el caso de Diego de Escobedo Enrique, de quien decíamos que fue miembro del Consejo Colateral de Nápoles, recuerdan, también caballero de Santiago. O Francisco de Ceballos y Escobedo, que ya a principios del siglo XVIII fue consejero del Real Consejo de Órdenes en Madrid. Ahora bien, ¿quiénes fueron caballeros de la Orden de Calatrava? Pues como decíamos antes, aquellos que se hicieron fuertes dentro de la oligarquía, del patriciado urbano, de la nobleza urbana de la Villa de Martos, ¿no? Y que nos desarrollaron carreras transnacionales en Italia, en India, como hemos visto antes. Hablamos del ya citado Diego de Escobedo Enrique, aquel que veíamos como regidor perpetuo de Martos, de Baeza. Este se tituló caballero de Calatrava al ser la cabeza de la casa de esta familia que residía en Martos. Pues todos sus hijos y nietos, hasta bien entrado el siglo XVIII, todos, absolutamente todos, se titularon caballeros de la Orden de Calatrava. También fueron caballeros de la Orden de Caballería de Carlos III, esta orden que está ahora tan de moda, ¿no? Que hace relativamente poco veíamos que el rey le había dado a la princesa la Orden de Carlos III. Pues bien, también fueron caballeros de la Orden de Caballería de Carlos III, nacida en el siglo XVIII, como fue el caso de aquellos militares que hemos visto antes, todos ellos hijos del conde de Cazalla, recuerdan que fueron coroneles, comandantes, etcétera. Pues en todos ellos se titularon miembros de la Orden de Carlos III. En ello influyó, sin lugar a dudas, el papel de este Jorge de Escobedo y Alarcón, que veíamos como superintendente del Perú, que por su poder político, cuando regresó a la corte, consiguió para sus hermanos la orden de Carlos III. No para él, obviamente, ojo. Él se reservó para sí la orden de Santiago. Pues bien, llama poderosamente la atención que se titularan caballeros de la Orden de... Uy, aquí una errata, de la Orden de San Juan, que como decía, es la Orden de Caballería Portuguesa. ¿Por qué? Pues analizando la genealogía me he dado cuenta de por qué. De este Pedro de Escobedo se nos dice en la documentación que salió en tiempos de Felipe IV, durante la Revolución de Portugal de 1640, salió por capitán de la nobleza del reino de Jaén para las guerras de Portugal. ¿De dónde decíamos que es la Orden de San Juan? Propia, del reino de Portugal, ¿no? Pues consiguió para sus 2 hermanos y para su hijo el hábito de caballero de la Orden de San Juan. Pues bien, voy ya muy rápido porque sé que voy a regular de tiempo. Otro aspecto al que se ha de atender dentro de la carrera social es la fundación de mayorazgo. Como saben, el mayorazgo era una institución en el antiguo régimen, como ya he dicho, que tenía la finalidad de preservar el patrimonio familiar de manera que la fortuna del cabeza de familia pasaría a su hijo mayor y así generacionalmente. Se ve claramente en el mayorazgo fundado por Pedro de Escobedo Enrique y Juana de Aboz Enrique en 1649. Decían: después de nuestros días suceda en los bienes del mayorazgo don Diego de Escobedo Enrique, nuestro hijo mayor legítimo y natural, caballero de la Orden de Calatrava, y después de él su hijo y descendientes legítimos y naturales de legítimo matrimonio, etcétera, etcétera. Esta es la naturaleza del mayorazgo y los Escobedo también fundaron mayorazgo generacionalmente. Estos son solo algunos de los que fundaron mayorazgo, no solo en Martos, sino también en otras villas. Por ejemplo, les pongo este en el Carpio. Y vamos a observar ese primer mayorazgo que fundan Pedro de Escobedo Enrique y su esposa en 1649. ¿Qué bienes contenía el mismo? Lo vemos en la escritura fundacional del mayorazgo que está en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. 2 cortijos con inmensidades de olivares,
una casa palaciega que se dice que poseían junto al convento de Santa Clara, en la Plaza Mayor de esta villa, un censo de 4.000 ducados contraídos con el Ayuntamiento de Marto. En la Edad Moderna, un censo era lo que hoy llamaríamos un préstamo, ¿no? Una persona prestaba el dinero a una institución, en este caso los Escobedo habían prestado dinero al Ayuntamiento de Marto para luego recuperarlo con intereses. Pues vemos que entre los bienes de su mayorazgo incluyen el derecho a percibir esos intereses que el Concejo de Marto tenía que estar pagándole. En fin, en línea con todo esto, un elemento fundamental de los patrimonios de esta familia eran los palacios urbanos, lo que en la época se denominaba las casas principales, de manera que cualquiera que aspirara a entrar en la nobleza debía poseer una casa palaciega en su ciudad de residencia, lo cual servía pues, no solo como residencia, ¿no? sino como elemento de ostentación social. Hablábamos antes de que se fundan, de que incluyen en el mayorazgo esas casas principales que poseían. Pues bien, este Palacio de los Escobedo todavía se conservaba a principios del siglo XX en la Plaza de la Fuente de la Villa, aquí en Marto. Aquí se ve claramente en esta fotografía en blanco y negro y todavía quedan rastros de hoy, aunque muy transformado, convertido en bloque de piso, pero todavía quedan rastros hoy. Pero, sin lugar a dudas, el gran elemento patrimonial que nos ha quedado de los Escobedo es su capilla funeraria. La capilla que en la segunda mitad del siglo XVII construye Fernando Francisco de Escobedo para enterramiento de él y su familia, dedicada a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Se decía así: fundó en esta villa un patronato con 6 capellanías y fabricó una capilla a nuestro Padre Jesús Nazareno con la mejor y más hermosa fábrica que hay en la Andalucía, con todo el servicio de plata labrada, riquísima, etcétera, etcétera. Este es otro elemento habitual en la nobleza, en la época, ¿no? La fundación de capillas para enterrarse, como las cuales tendrían una doble finalidad. Primero, el ser un lugar de enterramiento para todos los miembros de la familia. Por lo tanto, la fundación de capillas servía como elemento de ostentación social porque a través de estas capillas recordarían a estos miembros de la familia que habían ido pasando generacionalmente. Y segunda, por supuesto, el culto divino, es decir, invertir su patrimonio en construir capillas para dar gloria a Dios, etcétera, etcétera. De hecho, junto con la fundación de una capilla, se solía fundar una capellanía. Esto es, se comprometía el patrón a estar costeando perpetuamente, él y su heredero, a los sacerdotes de esa capilla. Pues bien, los Escobedo fundaron hasta 6 capellanías, es decir, mantuvieron hasta 6 clérigos en esta capilla que fabricaron aquí en la Villa de Marto. Bien, aquí ven alguna fotografía. Y, por último, llegamos al último elemento, el último escalón en esta carrera del ascenso social, que no es otro que el que les voy a mostrar para terminar. Vamos a recapitular. Tenemos una familia cuyos miembros han servido política y militarmente a la monarquía durante generaciones. Se han casado con hijos e hijas de la nobleza. Se han titulado caballeros de las órdenes militares. Han amasado una fortuna enorme, la cual han introducido en sus mayorazgos y la cual también han invertido en construir palacios, capillas de enterramiento, etcétera, etcétera. ¿Qué hito es el que nos falta para que estos individuos entren de lleno en el grupo de la nobleza? Un título nobiliario, que es lo que todavía no tienen, ¿no? Pues bien, como ya hemos dicho al principio, y con esto voy a cerrar, en la Edad Moderna la corona posibilitó a infinidad de familias y linajes obtener un título nobiliario a través de la venalidad, a través del dinero. El paso previo era la adquisición de un territorio señorial, un territorio jurisdiccional, sobre el cual después se titularían condes, marqueses o, en el mejor de los casos, duques. Se adquiría, el territorio, el señorío, se adquiría a la Real Hacienda mediante una cantidad previamente acordada de ducados. El historiador Noel Salomón lo sintetiza muy bien en esta frase: el nuevo señor feudal ya no conquistaba las tierras a espadazos. En la Edad Moderna, sencillamente, se las compraba a la monarquía. Una monarquía necesitada de dinero para sus guerras, ya no necesitan servicios militares, necesitan dinero para costear esas guerras. Pues bien, los Escobedo trataron de titularse señores en 2 ocasiones. Una proliferó, mientras que la otra no. En primer lugar, en 1668 se titularon señores sobre Torre del Campo. Diego de Escobedo Enrique, aquel que veíamos como regidor perpetuo de Marto y de Baeza, compró a la Real Hacienda de Carlos II la aldea de Torre del Campo, que está aquí al lado, como todos saben, que era una aldea, un lugar del concejo de Jaén. No tenía todavía la categoría de villa independiente. Sin embargo, hubo un pleito con el propio pueblo, con la ciudad de Jaén, que era su cabeza de partido, y finalmente le fue expropiado. Diego de Escobedo Enrique no consiguió titularse señor de Torre del Campo, pero esta titulación fue efímera. Jamás llegó a ostentar un título mayor de conde o marqués, dado que
que revirtió la villa a la ciudad de Jaén. Pero su sobrino, Pedro de Escobedo y Osorio, compró un territorio jurisdiccional que está aquí, muy cerca de aquí, el Cortijo de Cazalla del Río, que está avanzando por esta avenida por la que nos encontramos, sobre la cual adquirió también a Carlos II en 1691 el título de conde de Cazalla del Río. Tanto él como sus descendientes, ya a lo largo de todo el siglo XVIII, fueron todos ellos condes de Cazalla del Río. Aquí, bueno, no me voy a parar en esto, es la transcripción de la carta por la cual Diego de Escobedo Enríquez, caballero de Calatrava, 24, regidor perpetuo de la Villa de Marto, de Baeza, etcétera, solicita a la reina la concesión de este señorío, no vamos a tener, y finalmente ese espacio que decíamos, que es sobre el que consiguen finalmente titularse condes de Cazalla, que es ese cortijo que tenemos, como digo, aquí bastante cerca, y sobre el que recibieron finalmente, en recompensa a todos los servicios militares, pero también a un buen servicio económico a la Real Hacienda, en tiempo de Carlos II, recibieron el título de condes de Cazalla. Así pues, en adelante, durante todo el siglo XVIII, los condes de Cazalla se constituyeron como una más de las casas nobiliarias del Reino de Jaén y sirvieron a la nueva dinastía borbónica desde diversos altos mandos militares. Me remito a aquellos individuos de los que hemos hablado, Jorge María de Escobedo y su hijo, ¿recuerdan? Conde de Cazalla, todos ellos coroneles de los reales ejércitos, comandantes, etcétera, etcétera. Y para terminar, y a modo de conclusión, les vuelvo a hacer la misma pregunta que les planteaba al inicio de esta conferencia. ¿Era posible ascender socialmente en la Edad Moderna? ¿Una familia del pueblo llano del tercer estado podía llegar a alcanzar un título nobiliario? La respuesta es sí. Y los Escobedo fueron una de tantas familias que, fruto de sus servicios militares y políticos a la corona, lograron llenarse de honores tales como títulos de hidalguía, matrimonios con la nobleza, hábito de las órdenes militares, mayorazgos, palacios y, en última instancia, un título de conde. Nada más y muchas gracias.